Bienvenidos al curso de Planificación y Gestión Estratégica. El objetivo de hoy es que revisaremos los principales elementos de la propuesta estratégica, comenzando con algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es planificar en el sentido de un proceso orgánico? Esto sería una acción consciente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad en la organización para desarrollar un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí. Básicamente lo que tiene que ver es que la planificación es un proceso en el cual ese conjunto de actividades van a redundar en las modificaciones o mejoramiento del proceso de la organización en función del cumplimiento de ciertas metas y objetivos propuestos. También tenemos la definición de planificación desde el punto de vista de un proceso cognitivo y que tiene que ver principalmente con las distintas etapas del proceso. Por ejemplo, cuando utilizamos o entendemos que estamos haciendo un proceso de planificación en función de nuestra intuición, eso por lo general le denominamos improvisación. O sea, tengo, ¿no es cierto?, algo que me dice que yo debo ir por este camino o por este otro. Es básicamente basado en las percepciones que uno podría tener de la realidad. Y esas percepciones van a venir basadas desde mis experiencias, desde mis conocimientos, etcétera, pero no va a pasar desde esa intuición. Obviamente eso no va a estar escrito ni registrado, por lo tanto siempre va a ser adaptable y modificable en el tiempo. También después podemos tener un cálculo sistemático o sistémico inmediatista. Eso es básicamente un conocimiento adquirido rápidamente y ese conocimiento adquirido rápidamente, nuevamente desde una aproximación holística, va a ser aplicado, ¿no? Esto podría ser consistente con, me toca revisar un proyecto, eh, imaginémonos, soy ingeniero comercial, y me toca revisar un proyecto sobre análisis de biomoléculas, por decir una cosa. Entonces no tengo mucho conocimiento respecto de la biología, del campo molecular, etcétera. Entonces reviso antecedentes rápidamente, me pongo en un contexto y puedo avanzar sobre eso. Eh, También nos pasa mucho, por ejemplo, yo he estado acostumbrado a ver proyectos de salud y de repente me llega un proyecto de educación. Rápidamente me tengo que incorporar a tomar conocimiento sobre aquello. Luego es que yo soy especialista en el área, o sea, tengo un conocimiento técnico, científico del área y puedo, en función de aquello, desarrollar un conjunto de acciones y planes a recomendar o aplicar. Él me lo da el conocimiento. Ahora, si es que incorporo el medio, el entorno, las condiciones políticas, etcétera, ya ahí estoy incorporando, ¿no es cierto?, el proceso de planificación. Entonces, en función del conocimiento que yo tenga, de la aproximación que yo tenga a ciertos temas, voy a ser capaz o no de generar un proceso de planificación. Eso desde el punto de vista cognitivo. Desde el punto de vista del procedimiento, ¿no es cierto?, tenemos diseño de objetivos, o sea, diagnóstico, objetivos, plan, acción. Otra desagregación que podríamos tener es la relación entre las definiciones sustantivas con las definiciones formales o las definiciones operacionales. Las definiciones sustantivas son aquellas que podríamos discutir desde el punto de vista epistemológico, o sea, la profundidad del concepto, por qué debiera ser, etc. Entonces, la planificación sustantiva, como definición, podríamos definirla como un esfuerzo por influir en el curso de determinados acontecimientos mediante una acción deliberada. En el fondo, genera una acción, genera un cambio,
Y eso podría ser en función de mis intereses o del intento de cumplir ciertos objetivos. Desde el punto de vista de la planificación formal, la definición formal, perdón, es que quiero incidir de manera organizada y formalizada sobre determinados procesos. Y la definición operacional nos va a llevar a que es la utilización de un conjunto de procedimientos con el propósito de introducir en la organización un cambio en la racionalidad actual que permita mejorar los procesos, los objetivos o su posicionamiento. Muy en la línea de lo que podría plantear Misberg en unidades anteriores. Ahora bien, no va a haber planificación. Generalmente la planificación lo hacen equipos de profesionales. Pueden ser de un área determinada, con conocimiento experto en planificación, o un conjunto de funcionarios y funcionarias que participan en la construcción de un proceso de planificación de distintas áreas de conocimiento. No va a existir un proceso de planificación en la organización si es que la autoridad, en este caso un gobierno regional, la autoridad política, en el gobierno nacional la autoridad política, en un ministerio sería el ministro o ministra, si no hay un compromiso formal con la planificación de esa autoridad. Podría ser requerido como documento y si no lo tengo, seré acusado de no estar dando deberes, como se plantea generalmente en los municipios. Entonces es un documento que hay que hacer que no es relevante dentro de la gestión. En cuanto a la autoridad política sí se inmiscuye dentro de los procesos de planificación y lo asume como propio, bueno, ese sería un proceso de planificación que podría tener algún resultado. O por lo general vamos a tener resultados no definitivos, la planificación no va a ser la responsable de la gestión de la institución. Entonces, existe un sentido común sobre la planificación que fuese una técnica capaz de introducir per se un elevado nivel de racionalidad a la acción política. O sea, en el fondo, lo que se plantea es que si es técnicamente viable, económicamente viable, es sustentable socialmente, va a ser beneficioso políticamente. Lo que podría ser beneficioso políticamente no necesariamente va a ser técnicamente viable, económicamente viable, etc. Entonces, la planificación estratégica desde el punto de vista organizacional eh, la vamos a tener en tres niveles. Un nivel corporativo, un nivel de unidades de negocios y un nivel funcional o táctico. Y después tendríamos otros niveles más operativos. Entonces, el nivel corporativo va a estar asociado principalmente a la estructura jerárquica, que es donde se radica lo que conocemos ya como planificación estratégica. O sea, la apuesta estratégica va a estar en ese nivel. Definir la visión, la misión, los objetivos estratégicos son definidos en ese nivel. Luego, todo el resto de la organización va a estar incorporándose con sus objetivos, con sus propias apuestas estratégicas o tácticas para dar coherencia y sustento a esos objetivos estratégicos. O sea, una división de inversiones deberá estar asociada a los objetivos estratégicos de la gobernación, del gobernador regional o del gobierno regional. Lo mismo debiera ser la división de planificación y la división de administración y finanzas, etc. Ahora, el departamento de inversión al interior de la división de inversión tendrá sus propios objetivos, ¿no es cierto? Sus propios programas, proyectos que rendirán o tributarán a los objetivos superiores. Y así es una estructura que va permeando toda la organización. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es cuánto hacemos de un proceso de planificación. Generalmente nos quedamos en la visión, la misión, los objetivos estratégicos, los cuales podemos desagregar en distintas cosas. Por ejemplo, un objetivo estratégico lo podemos desagregar cuando no tenemos muchos acuerdos en objetivo estratégico, lineamiento estratégico, directriz, etcétera. Tenemos muchos nombres para ir cada vez haciendo más pequeñito el objetivo hasta llegar a un objetivo del tipo específico o con metas claras. Desde el punto de vista de cuáles son los elementos que debiéramos o los instrumentos que debiéramos utilizar en un proceso de planificación. Un proceso de planificación consistente y que permitiría cambios institucionales o cambios en la estructura es primero. Vamos a generar nuestra visión.
¿Cierto? Es aquello que queremos lograr o viajar hacia a esa imagen objetivo que va a estar después del proceso de planificación. Entonces, la visión es aquello que está a posteriori del proceso o la cantidad de años que yo me he dado en una planificación. La misión es el por qué queremos o por qué estamos en este proceso. Cuando estamos en una organización privada, porque estamos en este mercado, porque generamos este producto, etcétera. En la administración pública, la misión en la administración superior de la región, no hay mucho más que discutir, ¿no? Pues está dada por la norma, la mayoría de la administración pública. Sin embargo, podríamos incorporar ciertas misiones o una característica particular. Pues queremos administrar la administración superior de la región, pero con algunos elementos. Sustentabilidad medioambiental, eficiencia económica, desarrollo y fomento de la actividad productiva. Le podemos agregar algunos elementos que establezcan el por qué estamos ahí, ¿no? Los objetivos van a ser aquellos resultados deseados, claros y medibles, pero desde el punto de vista del objetivo estratégico van a ser más generales, no van a tener una estructura de medición, eso van a ser los objetivos ya específicos. Vamos a tener que considerar planes. Los planes van a estar asociados a las estructuras generales de los proyectos asociados a los gobiernos regionales o a la estrategia o tratar de concatenar la estrategia de desarrollo con la planificación estratégica institucional. Los planes van a ser aquellos que vamos a implementar y eso le vamos a incorporar también las políticas que son directrices generales que van a orientar las decisiones. Por ejemplo, cuando tengo dos proyectos que decidir, ¿cómo decido sobre uno u otro? Entonces la política va a ser es que vamos a decidir sobre aquel proyecto que beneficie a más personas. O vamos a decidir pues, sobre aquel proyecto que sea más barato. Esos son criterios de decisión. Las reglas son instrucciones obligatorias que delimitan lo que se puede hacer o no hacer, disminuyen los niveles de discrecionalidad, los procedimientos, ¿no es cierto? Lo que hoy día está en todo el proceso de digitalización, construyendo procedimientos, procedimientos de pago, procedimientos contables, procedimientos de revisión de estados de pago, procedimientos, etc. Los programas son un conjunto de planes articulados para lograr un propósito estratégico y finalmente terminamos con el presupuesto. El presupuesto será la expresión financiera de esos planes. Entonces, en un proceso de planificación eh, permanente y de largo plazo, deberíamos tener todos estos elementos para generar una apuesta estratégica. Sin embargo, hemos definido previamente que la apuesta estratégica va a tener cuatro elementos: la visión, la misión, el objetivo estratégico y nuestro plan. ¿Cuáles serían las características de un proceso de planificación? Primero que tiene que estar orientado al futuro. Eh, Dado que uno de los elementos importantes de la planificación es la disminución de la incertidumbre, estudiar el futuro o estudiar aquello que yo, cómo lograr hacer lo que yo quiero, si estamos en una estructura de posicionamiento, quiero llegar hasta ese lugar. Dentro de las restricciones que me da el entorno y las capacidades internas, entonces es definir el futuro. Obviamente ese futuro va a estar basado en objetivos. Los objetivos van a estar dados por los distintos escenarios. Se recomienda siempre que sean escenarios factibles y una línea alterna en la cual consideremos escenarios catastróficos o objetivos no deseados o no, miento. No objetivos no deseados, sino escenarios no deseados y qué objetivos tendríamos que implementar para no llegar a ese lugar. Los procesos debieran ser procesos internos, racionales y que podrían también incorporar aquellos agentes externos, stakeholders o actores que están relacionados con nosotros. También no, podríamos considerar que van a tener distintos instrumentos de gestión en la cual sirve para coordinar, asignar ciertos recursos y debe ser participativa para incorporar distintos actores dentro del sistema.
Los objetivos dentro de un proceso de planificación van a tener distintos niveles, ya hemos mencionado, tenemos los niveles estratégicos, que vamos a tener la visión, la misión y nuestros objetivos estratégicos. Estos van a estar al nivel de gobierno regional, sería gobernador, si estamos hablando del sistema del servicio administrativo, que sería el gobernador y su equipo directivo a nivel de jefe de división más algún staff. Y si estamos hablando de gobierno regional, estamos hablando del gobernador y el consejo regional. Entonces, el nivel estratégico estaría compuesto por estos dos actores. Luego vienen los objetivos que son más operativos, que estarían asociados a los objetivos divisionales. ¿Qué problemas podríamos tener en un proceso de planificación? Primero que ya hemos visto que podríamos tener una planificación considerada rígida, ¿no? Un conjunto de planes inamovibles, establecidos por decreto, por resolución, en la cual se define cada uno. Esa rigidez va a estar dada principalmente porque me va a costar modificar mis acciones o la asignación de recursos. Si ustedes observan, yo puedo hacer una política, definir varios proyectos y programas en los cuales podría, en función de esa política, modificarlo. Pero cuando a esa política o ese proyecto que está dentro de esa política ya le ha asignado recursos, obviamente ya ahí me va a costar mucho más modificar en la asignación de los recursos y cambiarlos por otro proyecto, otro. Entonces, la rigidez de los planes va a estar, va a poder ser considerada como en algunas ocasiones un problema. O sea, la idea es que cuando ya le asigno recursos, ya es una certeza del desarrollo de ese proyecto. Los planes rígidos, inamovibles, no se modifican. No deben los planes no deben sustituir la creatividad, plantea el planificador. Eso significa que debo estar en constante revisión respecto de aquí. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? Que los directivos deben estar involucrados dentro del ejercicio de la planificación. La planificación no es un trabajo de los niveles inferiores de la organización, sino más bien es un trabajo de los niveles superiores de la organización, lo que fluye a través de todo el proceso. O sea, podríamos considerar que debiera incorporarse una cultura basada en la planificación. ¿Cuáles serían los elementos que uno podría tener que considerar? Primero, ¿qué se requiere hacer? Y eso podría ser la naturaleza del proyecto. Podríamos intervenir en el gobierno regional por ejemplo, ¿qué se requiere hacer dentro de la División de Desarrollo Social? Tenemos dos opciones. Uno, un administrador presupuestario que es experto en administrar proyectos y programas sociales, financieramente hablando, o es un experto ejecutor de políticas sociales. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué se quiere hacer con esa división? ¿O qué se quiere hacer con la DIFO o la DIPADER, etcétera? Podemos hacer esa pregunta. Y en función de la respuesta vamos a orientar. ¿Por qué queremos hacer aquello? Si queremos tener un gobierno regional muy centrado en la administración de los recursos, bueno, la primera opción que les mencioné es posible. Pero si queremos tener un gobierno regional muy centrado en la administración del territorio y ser el referente del sector público y la administración, tal vez debiéramos usar esas divisiones para coordinar los sectores públicos asociados al área, la educación, la salud, etcétera. Entonces, la División de Desarrollo Social sería la encargada de coordinar esas áreas y los recursos estarían a disposición de eso, ¿no? ¿Para qué se quiere hacer? Para mejorar las condiciones económicas del territorio, para mejorar las condiciones económicas de la sociedad vulnerable, otras personas vulnerables o aquellas que son indigentes. O sea, podríamos tener distintos elementos. Ahora, ¿para qué se quiere hacer al interior de la organización? Para poder ser más eficientes respecto de nuestro mandato. No hay que olvidar siempre el mandato que la ley establece. ¿Cuánto se quiere hacer? Entonces ya vamos a establecer las metas. Por ejemplo, mejorar la cobertura de salud
o la disminución de la lista de espera, que hay varios gobiernos regionales metidos en eso, disminución de la lista de espera. Una cosa es transferirle los recursos, ¿no es cierto? Y ojalá disminuya la lista de espera. Y otra cosa es que se asuma que el proyecto de control de lista de espera es parte de la función del gobierno regional. Y ahí nos serviría la División de Desarrollo Social en su expertise en materias de política social, educación, salud, pobreza, y dónde se quiere hacer. Cuáles son las localizaciones físicas, cuál es el territorio. Tal vez no vamos a ocupar la región completa, como por ejemplo los SLEP, que están divididos en distintas comunas, etcétera. O a niveles del conjunto de comunas por características físico-geográficas, etcétera. Entonces, preguntas que debemos hacernos en un proceso de planificación. El esquema del proceso de planificación de la apuesta estratégica va a estar básicamente dada porque tenemos que construir una visión y una misión. Eso va a ser una construcción lo más probable de forma participativa, en la cual todos los miembros de la organización van a participar. Eso desde el punto de vista de la institución. Desde el punto de vista de una planificación del territorio, participarán las organizaciones sociales, los actores productivos. Una vez que ya tenemos nuestra visión y visión, podríamos entender, empezar a hacer nuestro diagnóstico. Nos sirven algunas herramientas como por ejemplo el FODA para hacer análisis interno-externo, nos sirve el tester también para hacer análisis externo, también nos sirve las cinco fuerzas de Porter para hacer análisis interno y externo. Entonces, luego que tenemos nuestro análisis interno, podríamos establecer un conjunto de objetivos y el modelo estratégico. Y de ahí vamos a ir implementando la estrategia y plan. La fase del proceso de planificación, principalmente identificar cuáles son las amenazas, las oportunidades, las fortalezas y las debilidades. Eso desde el punto de vista de un gobierno regional, sus amenazas, ¿no es cierto? Y sus oportunidades van a estar en el fuera, ya sea desde el punto de vista de la organización pública, o sea, considerar el sector externo a servicios públicos desconcentrados, o a la administración central. Por ejemplo, las discusiones que hay hoy día entre los gobiernos regionales y presupuestos, que no les manda los recursos, no les manda las remesas. Entonces tenemos un sector externo al gobierno regional, desde el punto de vista de la institucionalidad. Pero también tenemos un sector externo al gobierno regional, desde el punto de vista de sus acciones. O sea, la salud, la educación, el medio ambiente, la infraestructura, etcétera. Entonces, ese sector también es un sector externo. También nos va a generar oportunidades, amenazas. Y también tendríamos la región en términos de la cual trabajamos, ¿no? Eso desde el punto de vista de la organización. Si estuviéramos haciendo una planificación estratégica desde el punto de vista del territorio de la región, todo, incluyendo el gobierno regional, sería interno y lo externo serían las regiones vecinas, el país, el mundo, etcétera. Uno de los problemas más grandes que uno tiene desde el punto de vista de la construcción de la planificación es definir la línea, que es dentro y que es afuera. El afuera es el que me va a generar las amenazas y la oportunidad, pero la tengo que definir. Una vez que está definida la línea, también puedo ver qué es lo que tenemos dentro del punto de vista de capacidades internas. Desde el punto de vista de la organización, ¿no es cierto?, de nuestros niveles de planificación, visión, misión, objetivos, vamos a tener los distintos niveles que podríamos considerar dentro de una organización. La planificación estratégica, que va a estar dada por la alta dirección. Los niveles de control de gestión, que va a estar dado en los niveles directivos. Y los niveles de control de actividades, que van a estar en el nivel operativo. O sea, tenemos qué quiere la organización respecto del lugar donde está, cómo cada una de las divisiones participa en ese proceso y después cómo desarrolló las actividades para que logremos aquellos objetivos. Finalmente, las funciones de la planificación van a estar dadas por un conjunto de interacciones al interior de cada una de las organizaciones. Y como va a haber un proceso participativo, también va a generar un conjunto de expectativas y si logro cumplir esas expectativas, voy a generar valor público, ¿no? Cumplimiento de la expectativa de nuestros beneficiarios. El proceso de planificación, no se olviden que pueden ser dos, al interior de la organización o fuera de la organización.
dependiendo de las áreas en las cuales les toque desarrollar su actividad. Nos vemos en la próxima reunión. Chao.